Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar llamado Toma ventaja de lo mejor entre pesos y dólares. Hoy invitamos a José Avellaneda para que nos explique un poco más cómo podemos aprovechar las bondades del fondo de inversión Máximo. Hoy creo yo que está muy interesante el webinar porque hablaremos de dos activos o de dos instrumentos de inversión que están muy de moda, ¿no? El primero es deuda y el segundo es tipo de cambio. La deuda, creo yo, está de moda un poco por toda esta dinámica de mercado en donde las tasas de interés están muy altas y pues, muchos inversionistas se han visto beneficiados de esas tasas y el tipo de cambio, sin duda, por toda la volatilidad que hemos tenido pues, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones de cambios de gobierno en Estados Unidos, por ejemplo. Pues bueno, seguramente muchos de nosotros pues tenemos dudas de en qué deuda invertir, ¿no? Digamos, en qué deuda de empresa, en qué deuda de gobierno, a qué plazo, a qué tasa será la más adecuada para nosotros. También en el tipo de cambio, seguramente muchos de ustedes saben que a veces es difícil predecir cuándo es bueno comprar dólares, cuándo es bueno pasarse a pesos. Entonces, si no tenemos toda esta experiencia, y a lo mejor sí la tenemos, pero también hay otro factor en el que puede ser que no tengamos el tiempo de estar vigilando los mercados, pues para eso podemos aprovechar un fondo de inversión. Entonces, invitamos a José Avellaneda para que nos explique un poquito más de este fondo de inversión llamado Máximo, que ahorita nos va a presentar un poco más de sus capacidades. Y José Avellaneda, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Yael. Antes que nada, pues agradecerte a ti y a todo el equipo de Bursanet por la invitación. Digo, siempre es un gusto formar parte, pues, de todos estos eventos que hacen por la educación financiera y sobre todo para que, pues, más inversionistas, pues, puedan tener el beneficio de los productos que, pues, tenemos en Actinver para todos, ¿no? De acuerdísimo. Y si me permites, te voy a presentar antes de que inicies para que la audiencia te conozca. José Avellaneda es egresado del Tecnológico de Monterrey de la licenciatura de Finanzas. Es subdirector de inversiones en Actinver Asset Management, responsable por la gestión de cerca de 150,000 millones de pesos. Ha logrado superar el desempeño de fondos similares y referentes del mercado. Cuenta con certificaciones especializadas en inversiones como el CFA o el CAIA, y su trayectoria incluye la creación de estrategias de inversión y negociación de grandes volúmenes de valores de deuda y derivados, tanto en mercados locales e internacionales. Además, es profesor en el Tecnológico de Monterrey, donde comparte su conocimiento y experiencia. Entonces, José, bienvenido y pues cuéntanos un poquito más. Por qué invertir en este fondo máximo? Claro que sí, pues mira, creo que es muy importante antes que nada de platicar de Máximo, entender un poquito pues la coyuntura que estamos viviendo hoy en México, ¿no? Claramente, como ya lo dijiste, una de las principales variables que pues ha estado, pues no por decir de moda, pero que sí ha estado en cabeza de muchos inversionistas y que quizá antes no estaba, era pues el nivel de las tasas de interés, ¿no? A veces percibíamos quizá que los CETES o las tasas de referencia estaban por ahí del 4 o 5% a niveles de la inflación. No era como que muy atractivo este tipo de inversiones para algunos inversionistas, claramente. Pero bueno, después de lo que vivimos post pandemia, ¿no? Todo el tema inflacionario que vivimos, todo, pues de alguna manera, el cambio estructural de las cadenas de suministro, de consumo, pues todo eso nos llevó o nos deja pues con tasas más altas, ¿no? Economías que están funcionando con tasas más altas. Y pues bueno, claramente como todas las oportunidades siempre hay, el mercado pues siempre está listo con oportunidades para los inversionistas y pues bueno, entender que hoy en México estamos viviendo una coyuntura de tasas altas, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto medular de lo que es tomar ventaja de lo que estamos ahorita tratando de hacer en Máximo, ¿no? Y la segunda y la más importante es no solamente tomar ventaja de los altos niveles de tasas de interés, sino cómo además de esto podemos optimizarlo con otro tipo de instrumentos. Y pues bueno, el más famoso y el que más conocen, incluso mexicanos conocen más que el CT, es el famoso tipo de cambio o el dólar, ¿no, Yael? Entonces, me parece, creo que esas dos variables, si las combinamos,
pues logramos crear un producto que justamente pueda aterrizarse a las necesidades de muchos de los inversionistas y pues posibles, ¿cómo decirlo?, inversionistas de Actinver, que prospectos que puedan pues interesarse por este tipo de productos, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante entender un poquito la coyuntura que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y bueno, no sé si querías comentar algo. No, sí, que toda la razón. O sea, ahorita justo las altas tasas que tenemos de interés, pues ayudan a que este mercado de deuda pues, esté más atractivo para todos nosotros. Pero pues en nuestro día a día, en nuestra audiencia seguramente tenemos gente de diferentes profesiones como dentistas, abogados, que no pueden estar al día, ¿no? De todo lo que pasa en los mercados, ¿no? Entonces, justo que aprovechemos lo que haces tú y tu equipo vigilando la deuda tanto de empresas como de gobierno aquí en México y que estén vigilando también el tipo de cambio por nosotros, pues creo que es una súper ventaja, pero creo yo que ahorita que nos expliques más, muchos de nosotros vamos a entender cómo podemos aprovechar que nuestro dinero esté invertido en máximo. Claro. Y bueno, pues como bien les mencionaba, ya pasando un poquito más al producto, sí quiero como darles como este contexto, ¿no? Máximo es un fondo de inversión, que claramente es un vehículo de inversión para los inversionistas para poder, pues de alguna manera, captar las oportunidades del mercado. Es un vehículo de inversión. Es y forma parte de la familia de los fondos de deuda de Actinver Asset Management. Pues bueno, orgulloso claramente de ser parte de la familia Actinver. Ahorita Actinver Asset Management ya gestiona cerca de 300.000 millones cercanos de pesos en activos. Y pues bueno, simplemente este es un producto más que pues de alguna manera ahorita viene su ventana de apertura. Vamos a comentar qué es esto de la ventana de apertura, pero me parece que es de una coyuntura muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué invertir en Máximo o qué es lo que llama a nosotros, a los inversionistas, a decir es momento? Miren, como ya les había comentado, Máximo nace de la necesidad de dos cosas. Uno, de que el inversionista de pie, el inversionista básicamente de persona física, pues pueda, uno, beneficiarse del nivel alto de las tasas de interés. Es importante también mencionar, ojo, que claramente hemos visto en los últimos, pues, ¿qué serán? 3 meses, que ya Banco de México ha comenzado a ajustar su tasa a la baja, ¿no? Porque también han cuestionado por ahí, oye, Pepe, pero pues la tasa ya no está tan alta como antes era 11.25, 11%, ahorita ya estamos más pegados abajo del 10, y la realidad es que la tasa sigue siendo sumamente atractiva. ¿Por qué? Porque de entrada, la primera meta que tiene que tener un inversionista para sus inversiones es ganarle a la inflación. ¿Están de acuerdo? Entonces, si la inflación actual está a niveles del 3%, 3,5%, con tasas todavía a niveles del 9%, ojo, libres de riesgo, pues prácticamente sigue siendo muy atractivo en términos de inversión, ¿no? Entonces, ese es el primer punto medular ya. Yo creo que explicarles y decirles, oigan, aunque el Banco de México ha venido bajando las tasas, aún hay momento o es un momento muy oportuno para seguir capturando esta carnita o este rendimiento adicional que todavía existe por arriba de la inflación, ¿no? Entonces, ese es un punto medular muy importante. Y el segundo punto, ya el que me gustaría tocar con todos ustedes, es qué pasa si a este fondo de inversión en el que el inversionista de entrada ya puede capturar la tasa que existe ahorita cercana al 9, 9,5%, adicionalmente optimizamos con una gestión activa del tipo de cambio. Es decir, nosotros en Actimera Asset Management gestionamos el momento adecuado en el que tú tienes que estar invertido en dólares y en el momento en el que no puedes estar. Entonces, es la magia de los dos mundos, es lo mejor de ambos mundos. Capturas la tasa que hay en pesos y por otro lado, si existe una depreciación importante del dólar, perdón, del peso contra el dólar, es decir, que veamos actualmente están 20.50, este vaya a cotizar los 20.70, las 21 unidades o incluso las 22 unidades en cualquiera de los escenarios que veamos, el inversionista también pueda ganar por ese lado, ¿no, Yael? Entonces creo que es una estrategia muy interesante. Sí, sí, lo veo la verdad como un producto innovador en donde no es el típico fondo de deuda mediano plazo que pues te da justo nada más la tasa de la deuda que están pagando los intereses ahí los bonos,
sino que también puedo aprovechar la apreciación o depreciación del peso con respecto al dólar y eso me daría un margen adicional de ganancias. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que para ir estructurando las ideas, ¿no? Quiero compartirles al público y al foro exactamente qué es lo que es el fondo máximo o cuál es la tesis de inversión, ¿no? La tesis de inversión que tiene el fondo máximo es ofrecer una estrategia dual, es decir, de dos componentes, que permita a los inversionistas beneficiarse de tasas altas de interés en pesos, que es la famosa tasa de CETES, todo esto que venimos platicando, pero también de la oportunidad de una depreciación del tipo de cambio, en este caso del peso mexicano. Ojo, sin necesidad de administrar ambas posiciones por separado, que es lo que normalmente los inversionistas hacen. Por un lado, tienen lo que tú mencionas, un fondo de deuda de mediano plazo normal, pero por otro lado, gestionan su posición en dólares, ¿no? Entonces, es esta parte integral de decirle, oye, te estoy ofreciendo un producto que, ¿qué? Que puede hacer ambas cosas por ti y que adicionalmente yo como portafolio manager voy a estar gestionando el momento adecuado en el que tengas que tener dólares y en el cuando ya no debes de tener dólares, porque es una optimización, no solamente es una estrategia de comprar dólares y se acabó, ¿sí me entiendes? Sí, sí, por supuesto. Y como decía al inicio, o sea, que tú ayudes al inversionista de cuándo es momento de comprar y cuándo es momento de vender, ya sea los dólares o la deuda, pues creo que es una superventaja, porque yo nada más pongo mi dinero en el fondo de máximo, lo dejo ahí, que tú lo gestiones, lo dejo ahí crecer y ya cuando regrese, pues voy a ver mis ganancias. Claramente. Ahora, también, claro, no solamente vamos a hablar de la tesis de inversión. Como todos sabemos, siempre en cada decisión de inversión que tomemos hay un tipo de riesgo implícito. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo también en Actinver Asset Management, además de tratar de optimizar y maximizar el rendimiento de los clientes? Es claramente minimizar el riesgo que estén tomando, ¿no? Entonces, el primer componente o la primera variable que quisiera yo también tocar con todos ustedes es, oye, está bien, de entrada me estás diciendo que por un lado tienes la tasa en pesos y por otro lado la depreciación del tipo de cambio. Háblame primero de la tasa en pesos. ¿Qué es esa tasa en pesos? ¿Cómo la obtienes? ¿De qué manera se tiene? Y normalmente un fondo o una estructura normal o un producto que realmente no tuviera pues una gestión del riesgo adecuada, no tendría diversificación. En este caso, nosotros tenemos pues prácticamente un comité de riesgo crédito que evalúa y construye posiciones en deuda tanto gubernamental como corporativa. Es decir, aquellos corporativos de alta calidad crediticia que permiten obtener una tasa adicional a la tasa gubernamental, nos permiten todavía más, uno, maximizar ese rendimiento de la tasa en pesos, pero adicionalmente, ¿qué? Obteniendo una cartera diversificada en la parte de deuda en pesos. No solamente es comprar CETES por comprar CETES o comprar algo que me dé esa tasa, es, además de ofrecer esa tasa en pesos que ya tenemos como referencia, es dar una diversificación a través de estos bonos de deuda corporativa, ¿no? Entonces creo que es un plus todavía adicional a lo que ya veníamos comentando, ¿no, Yael? Creo que es bastante interesante. Sí, sin duda que podamos tener acceso a deuda corporativa, es decir, deuda, digámoslo así, casi igual de segura que la deuda del gobierno, pero que son de empresas mexicanas muy grandes, que además tienen alta calidad crediticia y que pueda darnos unos 3%, 4% más a lo que ya estaba dando el gobierno, pues creo que sí es una superventaja. No sé Total. justo si tengas por ahí algún comparativo en donde pues, podamos ver esta diferencia de cómo se comporta un fondo de inversión normal contra más. Claro, mira, déjame te lo presentes más, lo traía listo. En pantalla ustedes están viendo lo que es la familia de fondos de deuda de Actinver. ¿De acuerdo? Claramente cada uno de estos fondos que tenemos en pantalla, que es el Actigov, el Actimed, el Altern, el Actigana Más, son fondos estructuralmente en pesos
que no consideran un modelo de optimización de tipo de cambio. Simplemente es una estrategia en pesos de deuda diversificada que de alguna manera a su horizonte de inversión otorgan un rendimiento. Hay que recordar esta máxima. Un poquito a mayor riesgo, mayor rendimiento compensado. Entonces, si se fijan, Actigov es nuestro fondo, pues de alguna manera de corto plazo, aquel fondo que es prácticamente con liquidez a un día, aquel que realmente ofrece la tasa cercana a lo que es la referencia gubernamental. Seguimos de Actimed, que es un fondo con una estrategia diversificada, de un poquito más de mediano plazo. Alterna, que es nuestro fondo de duración, que es nuestro fondo en el que de alguna manera exponemos a inversionistas que buscan una tasa más alta con un mayor plazo. Actigana Más, que es nuestro fondo estrella de mediano plazo en pesos, pero quiero que noten algo. ¿Qué es lo que sucede cuando combinas esta alta tasa o esta estrategia de diversificación de deuda adicionalmente con una estrategia óptima de bonos corporativos y adicionalmente añades un factor de optimización del tipo de cambio? Estos son los rendimientos totales que observamos a lo largo de todo 2024 para la familia especializada de deuda en pesos. Y máximo, pues con 5 puntos casi de diferencia contra incluso el Actigana Más, ¿no? Entonces, creo que esto es un ejemplo de lo que claramente podríamos observar si el tipo de cambio, pues de alguna manera nos cubra a nosotros en eventos de depreciación, ¿no? Entonces, me parece que esta imagen es muy reveladora y le permite al inversionista de alguna manera poder visualizar qué es lo que podría esperar en ciertos escenarios, ¿no? Así es, o sea, aquí justo podemos ver esta ventaja de la gestión que tiene tu equipo y de cómo están vigilando los mercados, de qué deuda es la más adecuada para este fondo y también justo aprovechar los movimientos, la volatilidad que tiene el tipo de cambio para ganar un rendimiento adicional al porcentaje que ya te ganas de deuda. Me refiero a la tasa. Si quieres, me gustaría preguntarte algunas cosas que tienen nuestros clientes y la audiencia que pues, nos está viendo en este momento. Claro, Actual es un fondo de inversión que tengo entendido, está destinado para como un fondo de cobertura para dólares. sí. ¿Cuál sería la recomendación entre máximo y actual? Mira, claramente, Actual y Máximo nacen prácticamente con la misma estrategia. ¿Cuál es la gran diferencia? Actual es un fondo que de alguna manera está abierto todo el tiempo, de alguna manera tiene una liquidez de 48 horas, es decir, un inversionista así como entra puede tener disponibilidad de sus recursos en 48 horas. La gran diferencia es esta optimización de deuda corporativa actual. Es para aquellos que digan, no sabes qué, yo nada más quiero una tasa similar a la del Actigov más la optimización del tipo de cambio. ¿Estás de acuerdo? Cuando máximo, claramente sí, es un fondo que de alguna manera tiene una liquidez trimestral, claramente por el modelo del tipo de cambio, pero adicionalmente es decir, máximo, yo quiero una tasa similar a la del Alterna o a la de Actigana Más, pero todavía optimizada. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo vería entre ambas estrategias? Es el horizonte de inversión. Y justamente aquí también lo estoy viendo en las preguntas que hacen algunos clientes. Me dicen, háblame del factor del riesgo, háblame del horizonte de inversión. Y es importante considerar esto. Para nosotros comenzar a ver de entrada en un fondo normal de pesos una estructura adecuada a nuestro patrimonio con los fondos de deuda es de al menos 3 meses, ¿no? Entonces, en 3 meses yo empiezo a ver cómo este capital en interés compuesto empieza a funcionar, empieza a crecer. Ahora, hay que considerar que también el factor del tipo de cambio, que es la segunda variable que quería tocar con ustedes, pues también le va a dar una volatilidad adicional a la estructura o el vehículo de inversión. ¿Qué es lo que pasa o qué nos ayuda a nosotros en máximo de alguna manera a controlarlo? A decirle al cliente, oye, tú vas a estar en máximo, vas a ser disciplinado, vas a estar 3 meses dentro del fondo, puedes observar algo de volatilidad, pero esa volatilidad y esta poca liquidez que vas a tener en 3 meses se te va a ser compensada por el horizonte de inversión que tú tengas. Entonces yo pensaría que aquellos inversionistas con horizontes mayor a 6 meses o un año que buscan optimizar sus posiciones de deuda en pesos, máximo es una oportunidad.
Actual sí, también funciona como parte de cobertura, pero es un fondo con una tasa un poquito más baja y con un nivel de cobertura un poco más baja también, ¿no? Entonces, esas serían las dos diferencias amplias que yo vería, es el horizonte de inversión y el perfil de riesgo al que está sujeto el cliente o el Oye, inversionista. y justo ahorita mencionabas de la liquidez, mencionabas que es trimestral. Entonces creo que estoy viendo algunas dudas por acá y los clientes nos preguntan cómo nos podemos anotar para comprar, cómo se notifica la compraventa, o sea, cada cuándo puedo retirar. No sé si nos puedes hablar un poquito más al respecto. Claro, mira, como les decía, la liquidez que tiene Máximo, es decir, la capacidad que yo tengo de disponer mis recursos o el periodo mínimo de inversión que necesita el fondo para generar una estrategia y un rendimiento adecuado es de 3 meses. Ahorita claramente le estamos dedicando este tiempo porque se viene la apertura trimestral del fondo máximo. 27 de febrero, es decir, el día jueves, es el único día para compras y participación en este fondo. Ahora, montos mínimos, un inversionista en Bursanet o a través de aplicación banco de su asesor, puede participar en el fondo máximo a partir del precio de un título. ¿Sí me entienden? No hay montos mínimos como en otros productos de otras instituciones. Aquí tú puedes participar en cada uno de nuestros fondos con un monto mínimo de lo que cuesta un título. Un título cuesta alrededor 5, 7, 8 pesos, 10 pesos. Entonces me parece que claramente no es tanto el tema o un problema el acceso a través de montos mínimos de inversión, ¿no? Entonces, así lo puedes encontrar. Digo, ya tú que conoces Bursanet, el selector de fondos máximo lo pueden encontrar claramente en Bursanet todos aquellos clientes que pues estén ya disponibles también en la plataforma, ¿no? Así es, así es. Para aquellos clientes que están en una cuenta asesorada, ustedes pueden hablar con su asesor y su asesor pues les puede indicar cuándo es la apertura del fondo y cuándo pueden realizar sus ventas. En el caso Bursanet, el 27 de febrero, como mencionaba Pepe, pueden ustedes acceder a la sección de supermercado de fondos que está dentro de la sección de invierte, en el menú de invierte que está hasta arriba de la página web. Ahí pueden encontrar supermercado de fondos. Después se van a operadoras. Ahí está operadora Actinver, le dan clic y justo scrollean a la M donde está Máximo, le dan clic y ahí pueden, además de ver muchos detalles de este fondo, ahí básicamente pueden ver una radiografía de cómo se compone y cómo funciona. También está la opción ahí justo de comprar. Entonces, esa es la manera digamos, rápida para pues, investigar, saber un poquito más del fondo y posteriormente, pues ya llevar a la ejecución y que puedan comprar algo de su portafolio. Continuando con Oye, las preguntas, oh, adelante. justamente es lo que te iba a decir. Estoy leyendo algunas preguntas que me hablan acerca del tipo de cambio. Por ejemplo, que el año pasado vimos una depreciación importante y eso influyó en el rendimiento. Sí, eso claramente nosotros vimos el tipo de cambio cómo pues pasó de niveles de debajo de 18 pesos hasta los niveles prácticamente el 31 de diciembre de 2080, 2075 es por ahí. Ahora, actualmente, y vamos a platicar un poquito del tipo de cambio y por qué también estamos sugiriendo ahorita la parte de máximo estar cubierto en dólares, hay una parte medular bien importante. La primera y la que platicábamos ese rato ahí en el desk a él, que te decía, un inversionista cuando va a participar o va a comprar dólares, renuncia a tener pesos, ¿están de acuerdo? O vende sus pesos para poder comprar los dólares. Eso en costo de oportunidad, ¿qué significa? Significa que si tú estás vendiendo tus pesos para poder comprar dólares, estás dejando ir el costo de oportunidad de invertir estos pesos a una tasa del 9,5%, 9%, ¿están de acuerdo? Por irte a comprar dólares, en donde vas a tener un producto de ¿qué? De volatilidad. Ahora, ¿por qué fondo máximo le permite a un inversionista tener una estructura prácticamente gratis? Nosotros, como operador Actinver, somos una de las pocas operadoras en la industria de fondos en México que estamos certificados para operar instrumentos financieros derivados. Es decir, yo puedo utilizar a máximo como palanca para poder invertir en opciones, en forwards del tipo de cambio, que uno, el inversionista no le va a costar nada porque es un instrumento prácticamente virtual que se apalanca del fondo, su dinero va a estar invertido en pesos, mientras que si el tipo de cambio se deprecia,
los derivados te van a poder permitir tener esta ganancia sin necesidad de estar invertidos en el subyacente de dólar o en los dólares físicos. Entonces, es una ventaja adicional. Estoy teniendo ventaja de una depreciación sin necesariamente tener dólares en mi cartera en directo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es otro punto medular. Y el segundo punto ya el que quería platicar es, me están preguntando, oye, pero estás viendo un escenario similar de depreciación. Y la idea es que, mira, nadie tiene la bola de cristal para decir si se viene un escenario de depreciación fuerte o un escenario de apreciación. Nosotros en Actinver Asset Management construimos las estrategias basadas en escenarios y con probabilidades. Y basado en la coyuntura que estamos viviendo actualmente, en la que México se está desacelerando económicamente, en la que de alguna manera Banco de México está bajando las tasas más rápido que incluso la Reserva Federal en Estados Unidos, esto hace por sí solo que el tipo de cambio pierda competitividad. Es decir, que el peso se vea menos atractivo hacia los inversionistas, tanto locales como internacionales. ¿Por qué? Porque la tasa está bajando y ya no se ve tan atractivo como era antes, ¿no? Entonces, estas probabilidades, el escenario coyuntural económico que estamos viviendo particularmente en México, nos dejan con escenarios en los cuales, sin considerar ruidos como los aranceles o todo esto que hemos visto de momento, pues de alguna manera están sesgadas al alza, ¿no? Las probabilidades de que haya una depreciación. Si a esto le sumamos que sí se den escenarios en donde pues haya tensiones comerciales más fuertes con Estados Unidos, todavía incrementan las probabilidades de ver niveles por arriba de incluso los 21, 21.50. Entonces, creo que es un momento óptimo y coyuntural el poder tomar ventaja de máximo y aprovecharse de una alta tasa en pesos y una cobertura relativamente barata en tipo de cambio, ¿no? Y en este sentido de costo de oportunidad, etcétera, comparando otro tipo de inversiones, ¿cómo verías a Máximo como posibilidad de invertir y lo comparamos con IBB Peso, por ejemplo? ¿Cuál crees que sean las principales diferencias? Mira, de entrada la diferencia es lo que les comentaba. El que va a comprar el IBP peso va a tener que usar sus pesos para comprar este activo de inversión. Y claramente este activo de inversión solamente, uno, te va a dar acceso a una depreciación del tipo de cambio, pero mientras no haya una depreciación del tipo de cambio y se mantenga el tipo de cambio por aquí, tu inversión prácticamente va a tener una pérdida de costo de oportunidad en pesos. ¿Sí me entiendes? La ventaja de hacerlo relativamente contra máximo es que tú depositas tus pesos a máximo, tus pesos están invertidos a una tasa por arriba del 9,5%, pero adicionalmente por el uso de derivados nosotros podemos ofrecer esa optimización al rendimiento del fondo, es decir, una cobertura que prácticamente para el inversionista tiene un costo pues prácticamente nulo, ¿no? Porque sus pesos están invertidos en alta en pesos. Si tú te vas al ETF, tú sacrificas la tasa en pesos para esperar una depreciación del tipo de cambio, ¿no? De acuerdo. Y, por ejemplo, si tengo un PPR, ¿es posible aquí en Actinver invertir en... Sí, sí, sí. Si tienes un PPR, acuérdense, los PPRs que hay en Actinver, los vehículos de inversión que son a través de los fondos de inversión, ¿no? Me parece que sí puedes participar, y lo digo porque incluso yo tengo mi PPR personal e invierto en los fondos de Actinver, ¿no? Entonces te diría que sí es posible invertir en un PPR para el fondo máximo. Oye, y para, por ejemplo, para los que no tienen PPR y están más en una cuenta de inversión, ya sea tanto asesorada como de Bursanet, ¿cómo está el tema de impuestos? Ah, eso es una pregunta bien importante. Miren, al ser un fondo de deuda en pesos, nosotros vamos a estar sujetos a la retención provisional de ISR que es para este año es del 0,50 anual. Entonces, yo voy a estar, o más bien la autoridad me va a estar reteniendo un equivalente diario de este 0,50 anual en mi inversión, que es algo muy similar a lo que se ve en otro tipo de plataformas y en otro tipo de instrumentos de deuda, ¿no? Entonces, ese sí es la parte de retención. Ahora, claramente, cuando llega mi declaración anual,
Ahí yo puedo ver si por un lado tengo algunas pérdidas fiscales de otros activos de inversión para poder compensar y poder deducir esta retención y poder solicitar la devolución, ¿no? Pero sí, aquí sí está sujeto a esta tasa del 0,50, ¿no? De acuerdo. Oye, ¿cuál es la comisión que cobra el fondo? Mira, la comisión del fondo depende claramente por el tipo de serie que exista, ¿no? Ahora sí que la serie B es para personas físicas, la serie M es para personas morales, hay una serie incluso para aquellas personas exentas de impuestos que tengan esa característica, pues también va a poder funcionar. Pero la comisión me parece que está oscilando entre el 0,70 y el 1% anualizado. Entonces, realmente lo que estamos ofreciendo de gestión dinámica y el costo de la cobertura, que es prácticamente mínimo, se diluye bastante la comisión en este tipo de instrumentos, ¿no? Y una pregunta, el 27 de febrero habías dicho que es uno de los días que se abre para poder comprar. Y digo, hay dos preguntas. ¿Por qué solamente hay un día? Y la segunda es, ¿cada cuándo pueden nuestros clientes comprar además del 27 de febrero? ¿Sabes? Mira, te diría, al ser un fondo de deuda especializado que construye posiciones de peso con derivados de tipo de cambio, no es una estructura que pueda estar variando o que pueda estar recibiendo tanto entradas como salidas de clientes de manera diaria o con una frecuencia diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es construir una posición y como toda posición hay que dejarla madurar para que esta posición pueda otorgar los resultados que se tienen. Claramente esto también le da disciplina al inversionista, ¿no? De decir, oye, yo tengo esta inversión hacia los siguientes 3, 6, 9 o 12 meses, máximo es una oportunidad para mí y yo no voy a tocar mi dinero del momento. Entonces, el hecho que de alguna manera nos den la facilidad de poder manejar la liquidez y poder ofrecerla de manera trimestral, pues claramente eso ayuda a que el inversionista sea disciplinado y que además la estrategia tenga más probabilidades de éxito. Y ojo, eso también lo podemos ver en pantalla, ¿no? Actigana Más es uno de nuestros fondos de deuda en pesos que también ese funciona, imagínense, con una liquidez anual. Este tiene una liquidez de un año, pero es uno de nuestros mejores productos y nosotros compensamos al inversionista por esta liquidez anual respecto a los demás fondos como Alterna, Actimed o Actigov, que sí tienen una liquidez, no por decir diaria, pero sí 24 horas o 48 horas. Entonces, a lo que vamos es el hecho de que sean ventanas trimestrales en máximo quiere decir que deja madurar la inversión y hace que el inversionista sea más disciplinado y tenga más probabilidades de éxito, ¿no? Y algunos fondos he visto que reparten intereses, ya sea de manera mensual o algunos otros periodos, pero este fondo, ¿cómo se comporta? ¿Trimestralmente se hace el retorno de capital más intereses? Sí, digamos de alguna manera, tú inviertes hoy, ¿no? Y cada 3 meses tú vas a tener la disponibilidad de ¿qué? De entregar más recursos o de disponer de estos recursos, porque son ventanas trimestrales, ¿no? Tanto entradas como salidas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos notado últimamente con el comportamiento del tipo de cambio? Que cada vez más inversionistas han dado cuenta de que invertir en máximo pues involucra una cobertura prácticamente, no por decir gratis, pero sí con un costo muy bajo. Entonces, lo que hemos visto es que hay mucha demanda por entrada en cada una de las ventanas trimestrales que hay. Entonces, sí, un inversionista en 3 meses puede decir, ok, el tipo de cambio máximo me pagó muy bien en estos 3 meses. Si quiero yo de alguna manera ya salirme del fondo y tomar utilidad, lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero claramente por ejemplo, aquellos inversionistas que se retiraron de máximo en la primera o la segunda ventana, que fue la del mes de febrero, mes de mayo en el 2024, pues dejaron ir prácticamente bastante del rendimiento que se ve a lo largo de todo 2024, ¿no? Entonces, sí se puede, pero lo que sí hemos visto más en tendencia es que cada vez más inversionistas aprovechan la oportunidad para cada trimestre ir depositando e ir diversificando, que es la clave de su posición, ¿no? Eh, Veo que muchos clientes todavía preguntan un poco acerca relacionado del riesgo. Por ejemplo,
Marco Rocha nos pregunta, ¿existe riesgo de pérdida de capital al invertir en este fondo? Yo entendería que la deuda tanto gubernamental como corporativa pues ayudan como a hacer una base sólida para tu dinero y de ahí ganar un rendimiento adicional. Y en la parte de derivados, si son opciones, en cierta forma también estás protegido, pero ¿nos podrías explicar un poquito más a detalle? Sí, claro que sí. Miren, básicamente al ser un fondo de un horizonte de mediano plazo, de alguna manera la tasa que tú estás capturando, que nosotros estamos capturando en pesos a través de este caso bonos corporativos o de deuda gubernamental, digamos que es tu colchón, ¿no? Es ese colchón que tú vas a tener de rendimiento en un horizonte de 6, 9 o 12 meses. Ahora, ¿qué es lo que sí puede pasar? Como les comentaba, es un optimizador de tipo de cambio. Si en este caso el tipo de cambio o el peso se llega a apreciar un poco contra el dólar, que lo vemos poco probable, ahorita es como si te dijera se va a ir a 19 pesos, lo que pues prácticamente nadie trae vislumbrado por la coyuntura actual, esta tasa en pesos sí pudiera sufrir un poco. Entonces, en vez de terminar con una tasa del 10 en pesos o del 9,5, podrías terminar con un 8,5, con un 8,75 por ahí. Pero digamos que es este colchón. Pero al fin y al cabo estás teniendo un colchón sobre un rendimiento de alguna manera ya conocido, porque es un fondo de deuda, ¿no? Entonces, esto te ayuda a minorar. Cuando sí es pérdida de capital, es como cuando nos vamos a fondos de renta variable o instrumentos de renta variable, en donde ahí sí tienes plusvalías y minusvalías diarias en el capital que tú puedas ir invirtiendo, ¿no? Entonces, sí es un comportamiento diferente, sí se puede ver algo de volatilidad al máximo, pero hay que recordarlo, es un fondo de deuda que tiene la característica de optimizarse con el tipo de cambio. No es un fondo al 100% de cobertura, es un fondo en pesos optimizando el tipo de cambio, el rendimiento, ¿no? Y regresamos un poquito a los impuestos. Me pareció interesante esta pregunta. Siendo un poquito más aterrizados, por ejemplo, si yo compro el 27 de febrero del 2025 y vendo máximo el 27 de febrero del 2026, ¿los ingresos los reportaría en 2026? Sí, porque bueno, es que en este caso hablas de los impuestos, quiero suponer, ¿no? Así es, impuestos. Ah, ok. En este caso, la retención provisional que tuviste tú, el punto 50 del que les hablé, se hace de manera diaria, ¿no? Entonces, si tú inviertes hoy en el 2025 y te sales hasta el 2026, a ti el SAT ya te retuvo de alguna manera equivalente cada día una tasa efectiva al punto 50% anual, que puede ser por ahí, es una tasa diaria con el punto 00 y tantos por ciento, o sea, es muy baja. El tema es que cuando llegas hasta el 2026 y vendes, como es un producto de deuda, ojo, no es un producto de renta variable. El producto de renta variable, si tú realizas la ganancia, sí se te cobra un 10% de ISR sobre esa ganancia al momento que tú la realices. Pero en este caso estamos hablando de un fondo de deuda. El fondo de deuda lo que tiene es que ya te retuvo, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a entrar a parte de tus, de alguna manera, impuestos a favor, porque ya es una retención provisional. Entonces, tú tienes que medir eso que te haya retenido contra, ojo, los intereses reales que tú hayas generado de otras inversiones en ese periodo. ¿De acuerdo? Es muy diferente al comportamiento contra un instrumento de renta variable. Estamos hablando de un fondo de deuda. De acuerdo. Muchas gracias, Pepe. Por aquí veo otra pregunta de por qué invertir en Máximo y no en el Poor's 500. Simplemente por diversificación, ¿no? Son dos productos totalmente diferentes. El Standard Poor's, estamos hablando de un producto de renta variable cuyo incluso caso horizonte de inversión sugerido es al menos un plazo de 2 años o más para poder estar viendo rendimientos consistentemente altos, ¿no? Estamos hablando de un producto de renta variable que tiene características diferentes a lo que es Máximo. Máximo no es un instrumento de renta variable, Máximo es un fondo de deuda que permite ayudarte a ti simplemente de decir, oye, en vez de invertir en CETES, mejor me voy a Máximo, no necesito mi dinero ahorita en 3, 6 o un año, ¿no? De acuerdo a mi horizonte de inversión, me invierto ahí, pero ojo, adicionalmente, si hay oportunidad de que el tipo de cambio se deprecie, voy a ganar un poquito más. Entonces, yo lo vería en que
son dos cosas totalmente diferentes, son dos tipos de activos diferentes para dos metas distintas totalmente. Máximo es un horizonte de inversión 6 a 12 meses, un poquito más. S&P, estás hablando ya de un instrumento de renta variable con mayor volatilidad, que al menos debe de tener 2 años de horizonte de inversión para poder tener probabilidades de ver altos rendimientos, ¿no? Oye, ¿y recomendarías a Fondo Máximo como un fondo de acumulación? Pues básicamente, acumulación, si entiendo, es por crecimiento de capital en términos de interés compuesto y toda esta parte. Sí, porque claramente es una tasa elevada, no es una tasa que no nada más da CETES, es una tasa, es un fondo que ofrece un rendimiento adicional a la deuda gubernamental, tanto por la base diversificada que tiene de deuda corporativa, más el modelo de optimización del tipo de cambio de posible depreciación. Entonces, en momentos en los que quizá, vamos a poner un evento de aversión a riesgo fuerte, el tipo de cambio por X, Y, Z situación se te va a 23, 24 pesos, eso claramente se va a ver reflejado en tu capital, ¿no? Y ojo, es importante también mencionar, nosotros como parte de la gestión activa, si vemos que el tipo de cambio se depreció de más o vemos que ya está muy barato el peso para lo que es, yo incluso puedo deshacer las coberturas, hacer o realizar esa ganancia de la depreciación y a ti inversionista dejarte sin exposición hasta ver momento oportuno de compra de dólares. Entonces, no nada más es entro, tengo una cobertura y barata ya. No, estás teniendo a tu disposición una gestión activa de la optimización del tipo de cambio, ¿no? Creo que ya lo habías mencionado, Pepe, pero veo muchas preguntas todavía al respecto. ¿Sabrás qué precio tiene cada título? No, pero no lo tengo en la mano, pero denme un segundito, se los doy A ver, en menos de un minuto, ¿no? Dame un va. segundito. Ahorita les digo. Por ejemplo, fondo máximo, aquí lo tengo. Vamos a hablar de la serie de personas físicas, ¿no? Que es la más comprada. El precio del título anda alrededor de 1.18 pesos. ¿Se dan cuenta? Un título, Súper. 1.18 pesos. Ese es el monto mínimo de inversión, ¿no? O sea que cualquiera de nosotros podríamos estar probando este fondo y cómo invierte, ya después meterle 20% Totalmente. de nuestro portafolio, ¿no? Por ejemplo. Acuérdense, todo es una base de diversificación. Ese es el secreto, ¿no? El fondo máximo otorga la esencia que es maximizar el rendimiento, pero minimizando el riesgo, que es la esencia de cualquier inversión que hay en Actinver, ¿no? A ver, también estoy viendo algunas preguntas interesantes con respecto a actual. O sea, creo que ya habías explicado la diferencia, Ujú, pero, o sea, por lo que veo y por lo que entiendo es, actual es un fondo, gestión activa, me di- este fondo busca por mí cuándo es el mejor momento de comprar dólares o pesos. ujú, Pero yo veo a Máximo como un plus, que además de que optimizas este tipo de cambio, pues, estoy invertido en deuda corporativa, que como lo habías comentado, es de mediano plazo y además paga más que los instrumentos gubernamentales. Entonces, estoy viendo que muchos clientes como que dicen, oye, de actual me puedo pasar a Máximo. ¿Tú cómo ves? O sea, es regreso a lo mismo. Actual es para aquel inversionista que dice, ¿sabes qué? Voy a necesitar mi dinero, mi horizonte de inversiones en un periodo de un mes, 2 meses, que está fuera de las ventanas de máximo. Entonces, quizá esa oportunidad sí es para él. Ahora, regreso a la diferencia básica. Actual, la base de la tasa en pesos es simplemente una referencia gubernamental. Si nosotros queremos acumular un poco más de esa tasa gubernamental, existe máximo con esta tasa adicional porque tiene una base de deuda corporativa que naturalmente paga más que la deuda gubernamental, ¿no? Entonces, esta gran diferencia hace, pues a veces un plus todavía más en máximo, como bien tú lo dices, ¿no? Entonces, yo vería más actual como algo táctico que sí te ofrece una cobertura, pero con una tasa en pesos posiblemente menor y máximo al hecho de que tú le das la oportunidad de darle 3 meses de trabajar, ¿no? Sin que tú dispongas de esos recursos,
te puede dar una acumulación de capital más interesante que incluso actual, ¿no? Entonces regreso a lo mismo, es un perfil de qué, de riesgo, de horizontes de inversión y de las metas que tenga cualquiera de los inversionistas que estén interesados. De acuerdo, eh, Pepe, pues creo que la mayoría de las preguntas han quedado aclaradas. Pues no me queda más que agradecerte por todo este conocimiento, por compartirnos mucho cómo funciona este fondo de inversión, cómo podemos beneficiarnos a través de tipo de cambio o a través de esta deuda corporativa. Eh, Sin duda, pues nos gustaría tenerte aquí de regreso, a ver si podemos tener otro fondo de inversión pronto. Pues muchísimas gracias por tu conocimiento y por ayudarnos a nuestras inversiones. No, hombre, ¿qué más, Yael? También les agradezco mucho el tiempo. Para mí siempre es un gusto fomentar toda la parte de cultura financiera a través de ustedes, Bursanet, que es una gran casa amiga, que tienen, es una gran plataforma que pues también por todos lados estamos mencionando, que estamos también aprovechen de esta gran plataforma que hay, ¿no? Y aprovechando también, en algunos días se viene la apertura de nuestro fondo Actigana Más para los interesados, entonces ya estaremos platicando por ahí. Pero de momento, máximo 27 de febrero única fecha para invertir en esta ventana de apertura trimestral. Muchísimas gracias, Pepe, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, gracias.